Muchas gracias por la invitación, ¿no? Ya está, me conocen más en el Perú que en México, ¿no? De tantas veces que les estoy este, fastidiando con mis pláticas, ¿no? Un poco, pero les agradezco mucho la invitación. Es para mí todo un placer y un honor poder estar con ustedes y pues espero que esta plática, que esta ponencia les resulte de interés. El título es un poco largo, ¿no? Pero realmente no había muchas maneras de acortarlo, ¿no? Porque lo que vamos a tratar esencialmente es de ver cómo diferentes tipos de orígenes de fluidos mineralizantes y en concreto, pues, qué características de esos fluidos podemos identificar son instrumentales para la mineralización en los diferentes subtipos de yacimientos epitermales, ¿no? En particular, con un cierto enfoque especial en los nexos que estos yacimientos tienen con el magmatismo, ¿no? Bien, nada más para recordar, seguramente pues están familiarizados con esta tabla. Si no, es fácil de encontrar, es un trabajo de Simmons y colaboradores que está en el volumen del centenario de la Society of Economic Geologists, en que se hace una relación de las diferentes terminologías de los diferentes subtipos de yacimientos epitermales a través del tiempo, ¿no? Esto es para pues, quien quiera entretenerse un poco, pues vale la pena hacerlo porque así ayuda a contextualizarse uno pues toda la parafernalia, toda la terminología que hay alrededor de los epitermales y de los subtipos de epitermales. Pero esto se puede resumir pues, de forma muy breve, ¿no? En principio tenemos dos grandes tipos de epitermales, los vinculados a fluidos ácidos y los vinculados a fluidos alcalinos a neutros, ¿no? Los primeros son los que hoy conocemos mayoritariamente como yacimientos de sulfuración alta y los segundos, los asociados a fluidos alcalinos y neutros, son los que hoy en día entendemos como yacimientos de sulfuración intermedia y baja, ¿no? Esto, pues este cuadro, pues es como para pasar un rato viéndolo y para fijarse en las fechas de cada uno de estos términos que se emplean, pues para contextualizar la diversa terminología en su momento, ¿no? Y no confundirse. Estos dos son los dos grandes ambientes que veíamos, ¿no? Después de toda esta madeja, de este embrollo de términos. Estos son los dos grandes ambientes a los que podemos asociar los epitermales, que son ambientes basados en sistemas hidrotermales actuales, ¿no? El primero de ellos, el sistema magmático hidrotermal propiamente dicho, es aquel en que tenemos una fuente magmática muy cercana a la superficie, asociada comúnmente a edificios volcánicos o a zonas volcánicas activas, ¿no? Como decía, con una cierta cercanía del intrusivo hipabisal que está alimentando este vulcanismo, con una cercanía de este intrusivo a la superficie, mientras que el segundo ambiente, que es el que se conoce como geotérmico, implica una lejanía bastante mayor de ese cuerpo que está alimentando el sistema hidrotermal, ¿no? Lo cual pues condiciona naturalmente los muy diversos ambientes que caracterizan a los epitermales, ¿no? Y se puede establecer una subclasificación de los epitermales, ¿no? Entre estos dos extremos, los ácidos y los alcalinos a neutros,
en todos estos tipos y subtipos, ¿no? Dentro de los ácidos tenemos el tipo de alta sulfuración, que pueden ser sistemas o yacimientos más bien asociados a magmas oxidados o bien asociados a magmas reducidos. Y dentro de lo que son los epitermales alcalinos a neutros, tenemos los yacimientos de sulfuración intermedia y los de sulfuración baja, que pueden estar a su vez asociados o bien con magmas alcalinos o bien con magmas subalcalinos, ¿no? En todos estos casos, como veremos, se ha comprobado la existencia de fluidos magmáticos, aunque ya veremos a continuación que estos fluidos magmáticos pueden ser también muy diversos, ¿sí? Bueno, esto no tiene mucho caso. La clasificación que usamos actualmente de los epitermales parte de este diagrama de fases, que es de lo que se trata realmente, de Einaudi y colaboradores del 2003, en que se asocian, pues todo esto de aquí, todas estas flechitas que ven, no son más que trayectorias de fluidos naturales o deducidas a partir de fluidos fósiles en el ambiente de los pórfidos y de los epitermales a partir de pues, un clásico magma andesítico, ¿no? Y dentro de este esquema, que es un campo definido por la cantidad de azufre en el medio, o sea, definido por la fugacidad de azufre y la temperatura, podemos colocar también, pues esto que no, tal vez no se ve muy bien, pero estos de aquí son transiciones de fase de minerales muy característicos. Por ejemplo, esta es la del hierro y la pirrotina. Este otro de aquí es el de la lolinguita y la pirrotina por un lado y la arsenopirita, pirita y pirrotina, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas son transiciones de fase de minerales pues bastante comunes en los yacimientos epitermales, ¿no? Aquí lo que tenemos, por ejemplo, son sulfuros de cobre como calcopirita, bornita, cobelita, digenita, etcétera, etcétera, ¿sí? Es en base a estas transiciones de fase, ¿no? Estas transiciones de estabilidad de fases minerales, de minerales que son muy abundantes, que se definen actualmente los diferentes estados de sulfuración, ¿no? De bajo, por aquí, o muy bajo, en esta zona de aquí, intermedio y alto o muy alto en esta zona de aquí, ¿no? La gracia de esta clasificación pues, es que está asociada a transiciones de fase de minerales muy comunes y que su uso tiene una justificación que proviene de la evolución de fluidos naturales en sistemas magmático-hidrotermales bien conocidos, ¿sí? Bueno, esto sería un poco como la repetición. No tiene mucho caso verlo. Aquí nada más enfatizar el carácter más proximal de los intrusivos y pabisales generadores del hidrotermalismo más cercano a la superficie en los sistemas de sulfuración y más lejano a la superficie en los sistemas de sulfuración intermedia y baja, generalmente por debajo de esta isoterma, que es la de 400 grados, que típicamente representa la transición frágil dúctil, es decir, la transición entre un comportamiento frágil y un comportamiento dúctil de las rocas, ¿no? En un caso tenemos unos intrusivos que van más allá de esa transición, otros que generalmente se quedan por debajo de esa transición, pero en cualquier caso, en ambos sistemas se puede producir la migración de fluidos de origen magmático, es decir, derivados de exsolución a partir de estos magmas, hacia el ambiente epitermal, ¿no? Seguiremos pues insistiendo un poco sobre esto, porque pues se trata de fluidos distintos, ¿no?
Pero pues para contextualizar los diferentes tipos de fluidos naturales, pues, realmente tenemos que establecer una clasificación de estos, y eso es un poco más complicado de lo que pudiera parecer así a bote pronto, ¿no? De entrada tenemos pues muy diversos tipos de fluidos según su origen. Todos ellos los podemos encontrar en asociación con sistemas hidrotermales generadores de depósitos epitermales. En primer lugar, pues tenemos aguas meteóricas que pueden ser superficiales o profundas, es decir, con un cierto grado de equilibración térmica y química con las rocas, que circundan a estos fluidos o que son atravesadas por estos fluidos. Las aguas superficiales son generalmente aguas de temperatura relativamente baja, pH neutro, mientras que las profundas son aguas de temperatura muy variable, equilibradas generalmente geoquímica e isotópicamente con las rocas circundantes, con pHs neutros a alcalinos. Luego tenemos los fluidos magmáticos en sentido estricto, que son lo que conocemos también como aguas juveniles. Podemos tener muy diversos tipos de estos fluidos. En primer lugar, podemos tener fluidos supercríticos, ¿no? Que son los que encontramos muchas veces en asociación con pórfidos incluso, que son aquellos fluidos previos a la primera ebullición. Entendemos como primera ebullición la separación entre líquido y vapor dentro del ámbito magmático todavía. Es decir, ustedes saben seguramente que cuando un fluido acuoso se separa a partir de un magma cristalizando a profundidad, típicamente un cuerpo hipabisal, hipostoc puede ser. Podemos tener la separación de estos fluidos acuosos de dos maneras. Puede separarse un fluido supercrítico que eventualmente entra en esa primera ebullición, ¿no? O bien podemos tener directamente la exsolución de tanto líquido como vapor de forma directa a partir de ese intrusivo que lo consideraríamos de todos modos como primera ebullición, ¿no? Entonces, si no se produce esa primera ebullición de forma espontánea de entrada, vamos a tener la separación de esos fluidos magmáticos en forma de fluidos supercríticos, ¿no? No es, tal vez no es algo que encontremos en epitermales, pero es algo que puede suceder y en caso que no entren en ebullición van a ser fluidos con características un poco especiales. En los epitermales típicamente vamos a encontrar dos tipos derivados de esa primera ebullición. En primer lugar van a ser vapores ácidos, que son vapores de alta temperatura, bajo pH, o sea, son muy ácidos, salinidad muy baja y altos contenidos en oro, azufre y volátiles, ¿sí? O sea, todas las especies volátiles a la temperatura que se haya producido esa primera ebullición van a tender a migrar con estos vapores, ¿sí? Van a fraccionarse hacia esos vapores. Y en segundo lugar vamos a tener salmueras acuosas de alta temperatura también, pHs relativamente altos, neutros alcalinos, ¿no? Salinidades altas, realmente salinidades pueden ser muy altas. Si recuerdan las salinidades que podemos encontrar en pórfidos o skarns, puede tratarse de salinidades pues de hasta, que les diré, 15 veces la salinidad del agua marina o hasta más, ¿no? Que presentan altos contenidos en plata, en metales básicos y en cloro. De hecho, plata y metales básicos típicamente serían transportados en forma de cloruros, en contraste
con estos metales de acá, el oro, el cobre también, en asociación con vapores ácidos que son transportados en forma de complejos tiosulfurados, ¿no? Y luego podemos encontrar vapores ácidos condensados, es decir, estos mismos vapores que por enfriamiento conductivo a través de las rocas circundantes pueden llegar a condensarse y nos van a dar, pues, esencialmente fluidos con estas mismas características, pero van a ser líquidos, ya no van a ser vapores. Y naturalmente, pues, aunque conserven una salinidad relativamente baja, van a presentar temperaturas y pHs variables en función a la interacción de estos fluidos con las rocas, ¿no? Y luego podemos encontrar fluidos magmáticos en sentido amplio, o sensulato, que son aquellos derivados de interacción isotópica con rocas magmáticas, de forma que independientemente del origen último de estos fluidos, van a adquirir características isotópicas de fluidos magmáticos auténticos, ¿no? Digamos, por reacciones, debido a reacciones de intercambio isotópico con las rocas magmáticas, ¿no? De modo que pueden ser virtualmente indistinguibles de los fluidos magmáticos auténticos, por así decirlo, en sentido estricto. Y también podemos tener, pues, fluidos de muy diverso origen, metamórficos, agua marina, sea fresca o con cierto grado de interacción con las rocas, aguas de formación, salmueras sedimentarias, salmueras interaccionadas con evaporitas, ¿no? Todo siempre en función de la historia a nivel local que pueden haber tenido los sistemas hidrotermales, ¿no? Y luego podemos tener fluidos que pueden tener cualquier origen, pero derivados de una segunda ebullición. Y esta es la ebullición que se produce específicamente en el ambiente epitermal. Es una ebullición que se produce a temperatura bastante más baja que esta de acá y a bastante menos profundidad, ¿no? Como siempre, pues con toda ebullición vamos a tener vapores ácidos y vamos a tener salmueras, ¿no? Los vapores ácidos nuevamente van a ser de alta temperatura o relativamente alta temperatura, bajo pH, salinidad muy baja, pero en este caso van a ser vapores con muy escaso contenido metálico, ¿no? Y van a tener un muy escaso contenido metálico porque es esta segunda ebullición, la que se produce en el ambiente epitermal estrictamente, la que produce en buena parte la mineralización en este tipo de yacimientos. Entonces, si esos metales ya llegaron a precipitarse, lo que quede en los fluidos derivados de esa ebullición van a estar muy pobres en contenido metálico, ¿no? Y luego la salmuera resultante de esa ebullición es lo que conocemos como falsas salmueras. ¿Qué quiere decir falsas salmueras? Que esas salmueras no existen. Sí, sí existen. O sea, cuando uno pone a hervir agua con sal y genera la migración de vapor, ¿no? Lógicamente el líquido que queda como resultado de esa ebullición es más salino que el fluido antes de entrar en ebullición, ¿no? Es una bobada hasta decirlo, ¿no? Pero se les denomina a esos fluidos falsas salmueras para no confundirlas con las otras salmueras que son las derivadas de primera ebullición, o sea, lo que serían estrictamente salmueras magmáticas, ¿no? Y como estas otras salmueras tendrán temperatura variable, pH relativamente alto, salinidad alta, pero nuevamente escaso contenido metálico, ¿sí? A diferencia de estas de aquí, ¿de acuerdo?
Nuevamente, pues los vapores ácidos pueden condensar en el transcurso de su camino hacia la superficie y van a presentar características, similares a la de los vapores ácidos, solo que van a ser pues, un líquido, ¿no? Y nuevamente con temperaturas y pHs variables debidos a un diferente historial de interacción con las rocas circundantes. Esto pues es un inventario bastante exhaustivo, bastante considerable de todos los diferentes fluidos que podemos encontrarnos, pero la cosa se complica si tenemos en cuenta que todos estos fluidos, literalmente todos ellos, pueden interaccionar entre sí y experimentar diferentes combinaciones entre sí. Es decir, y nuestra tarea es pues, determinar a partir de esas mezclas, a partir de esas combinaciones, pues cuáles fueron los componentes originales de esos fluidos mineralizantes, ¿no? Bueno, aquí pues me entretuve bastante, pero pues creo que era necesario, ¿no? En el caso de los yacimientos de sulfuración alta, que son los que más evidentemente presentan una herencia magmática, lo que tenemos es una historia siempre de dos etapas, ¿no? Determinada por dos grandes etapas. Una primera etapa, básicamente de alteración, de alta temperatura, en que tenemos vapores magmáticos que alcanzan la superficie muy fácilmente, con gran rapidez, con unas isotermas, como ven aquí a 300 grados, que llega a muy pocos cientos de metros de profundidad bajo la superficie, ¿sí? Y fíjense aquí, estos vapores magmáticos provienen, pues, ¿de qué? De esa primera ebullición que genera, por otro lado, unas salmueras magmáticas que, a diferencia de los vapores, tienden a permanecer en profundidad, ¿no? Y esto, pues, es un proceso que se produce en continuo a medida que este intrusivo hipabisal se retrae en profundidad, ¿no? O más bien, que la parte fundida de este intrusivo se retrae a mayor profundidad, ¿no? Después, en una segunda etapa, lo que podemos tener es la permanencia de esas salmueras magmáticas en profundidad, con lo cual permitiría la formación de cuerpos de cobre-oro, típicamente pórfidos, de nivel cortical alto, ¿sí? Y seguiría simplemente una migración de esos vapores, de estos mismos vapores magmáticos, hacia la superficie, estos vapores ácidos hacia la superficie, pero que eventualmente, por contraste térmico, por enfriamiento conductivo o por mezcla con aguas meteóricas, llegarían a condensar y podríamos encontrar una formación de concentraciones de metales en el ambiente epitermal, que típicamente serían ricas en cobre y oro, ¿no? O bien, lo que podemos tener es esta segunda situación en que estas salmueras hipersalinas llegan a poder transitar hacia el ambiente y generar una mineralización en esta zona que previamente ha sufrido una alteración muy intensa, y van a presentar diferentes tipos de mineralizaciones. En este segundo caso serían mineralizaciones más ricas en plata y plomo zinc que en este caso de aquí, ¿no? Simplemente porque se trata de fluidos, aunque sean todos de origen magmático, son fluidos distintos. Aquí son vapores condensados,
Aquí son esas salmueras y recordemos que la capacidad de transporte de metales de estos vapores y de estas salmueras es muy distinto, ¿sí? Porque en este caso con estos vapores va a migrar mayoritariamente el azufre y con él el cobre y el oro, mientras que con las salmueras migrarán el cloro, que transporta en forma de cloruros metales básicos y plata, ¿sí? Entonces, en estos epitermales, los de alta sulfuración, podemos tener mineralización de origen magmático, ¿no? Tanto en relación con vapores como con esas salmueras, en ambos casos derivados de primera ebullición, ¿no? Bien, este es un esquema que ya es clásico, ¿no? Tampoco es tan viejo, es del 2010, pero es un esquema clásico de Sillitoe en un trabajo que vincula pues, todo el conjunto de yacimientos tipo pórfido, skarns y toda la gama diversa de yacimientos de tipo cordillerano, ¿no? De los que tienen en cantidades bastante apreciables en la región andina, particularmente en Perú, que pueden interpretarse como skarns, entre muchas comillas, digamos, de carácter más o menos proximal al foco magmático, ¿no? Tenemos también pues, el ambiente epitermal de alta sulfuración, el de sulfuración intermedia e inclusive el ambiente subepitermal, ¿no? Que son realmente epitermales generalmente de sulfuración intermedia, más bien casi siempre de sulfuración intermedia, que lo único virtualmente que los distingue de los demás epitermales de sulfuración intermedia es que su profundidad de formación es mucho mayor, ¿no? Generalmente es superior a un kilómetro. ¿De acuerdo? Entonces, todo este edificio verdaderamente constituye un continuo, ¿no? Un continuo en espacio, tiempo y también en función de las rocas circundantes, ¿no? Nada más para contextualizar. Si esas salmueras magmáticas que decía permanecen en profundidad, típicamente van a estar asociadas a la formación de pórfidos y de skarns, aunque algunos de estos pórfidos y skarns pueden estar asociados también a epitermales, aunque no siempre sucede. Este es un trabajo muy, muy recomendable, una revisión muy exhaustiva de todas las ligas que hay entre estas diferentes tipologías y les recomiendo que lo lean por su cuenta, ¿no? Y esto es un poco una idea que retrabajamos en su momento entre los dos grandes ambientes que distinguen a Einaudi y coautores en el 2003 para distinguir el ambiente, por un lado, de sulfuración alta o el ambiente más proximal magmático hidrotermal, más proximal a la superficie, y el más distal a la superficie. Clásicamente, Einaudi y compañía proponen que existen dos grandes ambientes en que, por un lado, se formarían en exclusiva epitermales de sulfuración alta e intermedia, y por el otro se formarían exclusivamente epitermales de sulfuración baja. Esto es cierto en muchos casos, solo que en el caso mexicano, por ejemplo, tenemos una situación intermedia que no sabemos muy bien de qué forma se vincula a la profundidad de los intrusivos generadores, en que tenemos conjuntamente epitermales de sulfuración intermedia y baja, ¿no? Esta es una situación muy típica de México, pero no es exclusiva de México, ¿no?
lo podemos observar en otras partes del mundo también en mayor o menor grado, ¿no? Nada más que, pues en México es un caso un poco escandaloso, ¿no? Porque esto sucede a escala de distrito, ¿no? En diferentes grados y con diferentes configuraciones, que eso no es ya. Eso es tema para otro día, ¿no? Bien, de todos modos, dentro del conjunto de yacimientos de sulfuración intermedia y baja, digamos, como es el caso que tenemos en México, encontramos evidencias de fluidos hipogénicos de sulfuración alta, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, primero, lo que creo que les tiene que quedar claro es que una cosa son yacimientos de sulfuración X dominante, ¿no? Otra cosa son fluidos de sulfuración X dominante. Otra cosa son minerales de sulfuración X dominante. Y otra cosa también distinta son fluidos de sulfuración X dominante. Entonces, cada vez que hablemos de sulfuración tal o sulfuración cual, no solo hay que tomar atención en el adjetivo o en el, digamos, o el adverbio o lo que sea que acompañe digamos, al ingrediente principal de la frase, que es el sustantivo en este caso, ¿no? Y en este caso de acá, en lo que estamos viendo aquí, se trata de un yacimiento mayoritariamente de sulfuración intermedia, que es Fresnillo, que es actualmente el yacimiento de plata más grande del mundo. Es un yacimiento mayoritariamente de sulfuración intermedia, en que de todos modos se alcanza a encontrar asociaciones minerales de sulfuración alta, ¿no? E igualmente fluidos, pues incluso de sulfuración baja, ¿no? Y asociaciones minerales de sulfuración intermedia alta, ¿no? Es toda una serie, digamos, de toda una gama de cosas con sulfuración de lo que sea, ¿no? Entonces, hay que saber distinguir de qué estamos hablando en concreto, ¿no? Y en el caso de Fresnillo, lo que tenemos es alteración argílica profunda, ¿no? Y esto identifica esta asociación de alteración como de sulfuración relativamente alta, pero no vinculada con procesos supergénicos, ¿sí? Porque podemos tener alteraciones argílicas, incluso argílicas avanzadas, de origen supergénico. En este caso, estamos seguros de que no se trata de asociaciones de origen supergénico, porque encontramos estas asociaciones profundas en el sistema. Pero no es la única evidencia. Encontramos también lo mismo en este otro yacimiento, de San Martín de Bolaños, en que tenemos dos tipos de alteración argílica hipogénica, ¿no? Una profunda y una somera vinculada con ambientes de aguas calentadas por vapor, ¿no? La gracia de todo esto es que estas dos zonas están físicamente desconectadas unas de otras y que esta alteración argílica hipogénica profunda está vinculada, ¿no?, a las isotermas de mayor temperatura determinadas a partir de un estudio sistemático de inclusiones fluidas, y además alrededor de esta zona de alteración rica en caulinita, encontramos evidencias de ebullición. Entonces se interpreta en este caso que esta zona de más alta temperatura y con fluidos relativamente ácidos constituyó
la zona de ascenso principal de fluidos mayoritariamente de origen magmático que entraron en ebullición y produjeron pues la mineralización metálica, que es lo que vemos aquí en color gris oscuro, ¿no? Otras evidencias, la presencia de cuarzo oqueroso, de cuarzo tipo boogie, ¿no? En asociación con con asociaciones de sulfuración intermedia, en una etapa de sulfuración intermedia, ¿no? Que genera una porosidad que pues eventualmente es rellenada, como en el caso de los yacimientos de sulfuración alta, por pues, minerales metálicos, en este caso pirita, argentita, pirargirita, etc., ¿no? Otras evidencias, bueno, ya lo hemos visto. Nuevamente, no solo se trata de asociaciones de alteración desconectadas de las zonas de aguas calentadas por vapor. Existen evidencias de otros minerales de sulfuración alta que denotan de fluidos de sulfuración alta, ¿no? Ese es el caso de minerales o la presencia de cobalita o de la asociación argentita-jalpurita. Es un sulfuro de oro, ¿no? Evidencias texturales, ya lo hemos visto, ¿no? Y las zonas de alteración química profundas que mencionaba antes, ¿no? Bien, como vemos, para empezar, yacimientos de sulfuración intermedia y baja, las diferencias entre los fluidos. ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Listo, gracias. ¿Me oyen bien? Ok. Bueno, empezamos la caracterización de los fluidos con el clásico trabajo de petrografía y de microtermometría de inclusiones fluidas, ¿no? En este caso de acá, son todas las inclusiones fluidas de un yacimiento concreto, en que tenemos una primera etapa de sulfuración intermedia y un conjunto de etapas subsiguientes de sulfuración baja, ¿no? Aquí tenemos temperatura, en abscisas tenemos la temperatura de fusión del hielo, que es equivalente a la salinidad, ¿no? Entonces, lo primero que salta a la vista es las grandes diferencias de salinidad entre los fluidos de sulfuración baja, con salinidades alrededor de 5 o 6% tal vez, con respecto a los de sulfuración intermedia, que alcanzan salinidades de hasta, bueno, en este caso, prácticamente 15% en peso de cloruro sódico equivalente, ¿no? Es una forma que es bastante buena de distinguirlo, pero pues digo, es algo que hay que relativizar también, ¿no? En este caso, en este yacimiento, estas diferencias son muy claras, ¿no? Pero además puede existir grandes variaciones de salinidad a escala pues de grano, a escala tan chiquita como de este cristal de esfalerita. Si ven aquí la escala, esto de aquí son 200 micras, entonces estamos hablando de un cristal de un diámetro inferior a 1 milímetro,
Aún así podemos encontrar la existencia de muy diversos pulsos de mineralización con salinidades bastante distintas, ¿no? Un primer pulso con salinidades de alrededor del 14-15%, un segundo pulso con salinidades alrededor de un 10-12% y un pulso, micropulsos en realidad, más tardío, con salinidades alrededor del 6-7%, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que incluso a escala de cristal se aprecian grandes variaciones de salinidad que naturalmente después hay que interpretar de algún modo. Lo podemos interpretar como diluciones, ¿no? Ya veremos cómo se nos ocurre hacerlo más adelante, ¿no? Esto lo observamos pues, a escala de yacimiento y entre todos los yacimientos, ¿no? Esto es un review, ¿no?, de los epitermales mexicanos, en que tenemos yacimientos de metales preciosos, de oro, plata y sistemas polimetálicos, cuya salinidad máxima es siempre mucho mayor, ¿no? Lo podemos ver también en este gráfico, de forma pues tal vez más directa, en que se representa la salinidad máxima que se encuentra en cada uno de estos yacimientos, que son unos 30 y tantos, ¿no?, si no recuerdo mal. Y estos yacimientos los podemos identificar como de sulfuración baja mayoritaria por un lado y de sulfuración intermedia mayoritaria por el otro, ¿no?, con una distribución muy clara entre el extremo de plata, zinc, plomo, los fluidos más salinos, y sobre el otro vértice, que es el de oro-plata, los fluidos menos salinos. O sea, aunque estemos hablando en todas partes, cuando hablamos de sulfuración baja e intermedia, estamos hablando de fluidos del extremo alcalino neutro, ¿no? Estamos hablando de fluidos muy diferentes, ¿no? Estamos hablando de fluidos, por un lado, polimetálicos y de alta salinidad, y por el otro, de fluidos con una componente disuelta mayoritariamente de oro-plata y con salinidades netamente menores a los polimetálicos, ¿no? ¿Por qué se produce esto? ¿Cuál es ¿A qué se debe esa especiación, ¿no? Ya lo hemos visto antes, ¿no? Ya lo hemos dicho antes, ¿no?, en que encontramos salmueras magmáticas muy salinas, con altos contenidos en plata y metales básicos, por un lado, y vapores magmáticos ricos en oro y cobre también, en forma de complejos tiosulfurados, ¿no? Pero bueno, vamos a ver más adelante cómo se ve esto. ¿Qué nos dicen los isótopos estables, ¿no? Ese sería el siguiente paso dentro de nuestra investigación, ¿no? Hemos hecho las inclusiones fluidas. ¿Qué sigue ahora? Pues los isótopos estables, ¿no? Entonces, dentro del campo composicional de los isótopos estables de oxígeno en abscisas y de hidrógeno en ordenadas, tenemos pues diferentes orígenes de estos fluidos, y en el caso de los epitermales mexicanos encontramos pues un poco esta forma, ¿no? Esta forma que nos indica dos cosas en realidad, ¿no? Y esto lo podemos ver a escala de depósito también, que son todos estos simbolitos que corresponden a un depósito concreto, ¿no? Describen mayormente dos tendencias principales. Primero, una tendencia de interacción agua-roca entre las aguas meteóricas locales y las rocas magmáticas félsicas intermedias, ¿sí? Y esa interacción tiene de manera característica una forma de J, ¿no? Una cosa así. Eso por un lado. Y por el otro lado, encontramos diferentes tendencias de mezcla,
¿no? De mezcla, en este caso, de mezcla directa entre aguas de origen magmático y aguas meteóricas. ¿Sí? Tenemos esas dos componentes. Lo que nos denota esta componente de una trayectoria de interacción agua-roca es, pues esencialmente, una trayectoria de variación composicional, en este caso isotópica, de aguas de origen meteórico con un alto periodo de residencia, con una alta interacción con las rocas de la corteza. Es decir, se trata de aguas meteóricas evolucionadas. ¿Sí? Que ese es uno de los grandes, digamos, uno de los grandes actores como fluidos dentro de estos yacimientos, ¿no? Y por el otro lado, pues tenemos una mezcla simple que se puede definir en línea recta entre el extremo de la composición isotópica de aguas andesíticas o de aguas asociadas a magmatismo félsico y en un extremo, y del otro extremo las aguas meteóricas frescas, normales y corrientes, ¿no? Pero esa variación, toda esta variación que vemos aquí, que es muy genérica, la podemos encontrar a cualquier escala también, ¿sí? Como en el caso de los diferentes tipos de fluidos, en función de su salinidad, podemos encontrar también composiciones isotópicas muy variables, ¿no? En asociación con pues, una muestra de mano. Y si ven la escala, son 5 centímetros, se trata de una mineralización bandeada, brechificada y rebandeada, en que el análisis sistemático, el análisis isotópico sistemático de banda a banda arroja valores muy distintos, ¿no? Arroja valores que en el caso de estas bandas de aquí, que son las que presentan mineralización metálica, son composiciones más cercanas a la de las aguas magmáticas. Mientras que las otras bandas, ¿no? Las bandas estériles, como esta de aquí, o esta de aquí, o esta, presentan generalmente composiciones isotópicas de oxígeno para el agua, pues relativamente bajas, lo cual denota una mayor proximidad con la composición del agua meteórica. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de, a cualquier escala, la existencia de pulsos hidrotermales con características muy distintas que están vinculadas a fluidos muy distintos. Eso lo podemos ver pues, con otras herramientas de análisis que son completamente independientes, ¿no? En el caso anterior examinábamos los isótopos de oxígeno e hidrógeno. Aquí lo que observamos son las relaciones molares en el contenido de gases disueltos en los fluidos de las inclusiones fluidas, ¿no? De modo que encontramos, pues digamos que 3 poblaciones principales, ¿no? Encontramos una población muy marcada en todo el conjunto de asociaciones estériles, con una preponderancia considerable de una componente de aguas evolucionadas, que dice aquí, ¿no? Que no son más que aguas meteóricas de circulación profunda, ¿no? Tienen todas ellas, pues sí, un cierto componente magmático, si quieren ustedes, pero son aguas cuya proporción mayoritaria es arrebatadoramente de origen meteórico, pero de circulación profunda. Casi no tenemos ejemplos de la concurrencia de agua meteórica superficial, ¿no? Y son fluidos de carácter relativamente reducido, ¿sí? De carácter relativamente reducido. Y por otro lado, en asociación con las asociaciones, valga la redundancia,
minerales metálicas, encontramos dos comportamientos muy distintivos, ¿no? El origen de todos esos fluidos siguen siendo los orígenes siguen siendo los mismos: aguas meteóricas de circulación profunda, algo de aguas meteóricas someras y fluidos magmáticos. Pero en este caso de aquí, si bien la preponderancia o el componente magmático es mucho mayor en asociaciones metálicas, las asociaciones metálicas de sulfuración intermedia presentan composiciones mucho más parecidas a estas de aquí, a la de las asociaciones estériles, mientras que las asociaciones minerales metálicas de sulfuración baja presentan un carácter más netamente magmático. Y aún así, tanto las de sulfuración intermedia como las de sulfuración baja presentan un carácter mucho más oxidado, estos fluidos, que las de las asociaciones estériles. Es decir, resumiendo, tenemos por un lado asociaciones estériles, tanto de sulfuración intermedia como de sulfuración baja, con componentes de fluidos mayoritariamente de agua meteórica profunda, evolucionada, ¿no? Interaccionada con las rocas. En segundo lugar, tenemos, y de carácter reducido. En segundo lugar, tenemos asociaciones metálicas de sulfuración intermedia con una componente mayoritariamente de aguas meteóricas evolucionadas, pero de carácter oxidado. Y las asociaciones metálicas de sulfuración baja presentan evidencias de ser mayoritariamente de origen magmático y de carácter oxidado, ¿no? O sea, son tres tipos de fluidos distintos, ¿no? Pero ahí la pregunta sería, ¿por qué estos fluidos de sulfuración intermedia tienen características intermedias, valga la redundancia, entre estas aguas, estas aguas magmáticas generadoras de mineralización en sulfuración baja y las aguas corticales, digamos, asociadas a mineralizaciones estériles, si bien la salinidad de estos fluidos es mucho mayor que la de estos fluidos de aquí, ¿no? Esa es una buena pregunta, ¿no? Si seguimos analizando, si cruzamos todos estos datos, por cierto, aquí, esta de acá es una relación molar muy interesante, la relación nitrógeno-argón, está muy bien determinada en sistemas naturales e identifica muy bien los componentes meteóricos con respecto a los componentes magmáticos, ¿no? Esta misma relación volvemos a encontrarla aquí, ¿no? En este caso en ordenadas, y cruzamos pues esa información con los isótopos de hidrógeno, los isótopos de oxígeno y los isótopos de helio en inclusiones fluidas, y aun cuando se trata de sistemas químicos muy diferentes entre sí, la información es congruente, sigue siendo congruente. Encontramos que sí, efectivamente, las mineralizaciones metálicas de sulfuración intermedia presentan en algunos casos características de los fluidos meteóricos de circulación profunda, pero en otros casos los encontramos netamente dentro de las, digamos, composiciones, características de fluidos magmáticos, ¿no? Entonces, esa componente digamos, de aguas corticales que parecía tan sólida, tampoco lo es tanto, y de todos modos esos fluidos, en esos fluidos encontramos evidencias que se trata de fluidos magmáticos en mayor o menor grado, ¿no? Ahora bien,
lo que estamos observando en realidad es que se trata de fluidos con una componente mixta entre fluidos meteóricos de circulación profunda y fluidos magmáticos. ¿Cuáles fluidos magmáticos? Pues serían las salmueras derivadas de primera ebullición, porque se trata en todos los casos de fluidos relativamente salinos, ¿no? Es decir, lo que interpretaríamos es que esas salmueras magmáticas han sido diluidas en profundidad por aguas meteóricas de circulación profunda, ¿no? Eso es algo propio en este yacimiento de las asociaciones metálicas de sulfuración intermedia, mientras que recordemos las asociaciones metálicas de sulfuración baja presentan un carácter netamente magmático, ¿no? Entonces estamos hablando necesariamente de dos fluidos magmáticos diferentes, porque estos de aquí son de salinidad baja, ¿no? Eso eventualmente, bueno, aquí pues más o menos lo mismo lo encontramos en cuanto al origen del azufre, ¿no? En que encontramos una correlación positiva en la cantidad relativa de ácido sulfídrico en el medio con relación a ese cociente entre nitrógeno y argón. Eso quiere decir que a mayor contenido magmático dentro de los fluidos, mayor cantidad de azufre y por lo tanto mayor capacidad de transporte de metales, ¿no? Es, digamos, una forma pues, independiente de trazar el origen de componentes, en este caso del azufre, pero la cuestión aquí es que nos sigue dando una interpretación en el mismo sentido, que es corroborada por los estudios isotópicos de azufre, no mostrados aquí, ¿no? En que encontramos también una componente magmática para el origen del azufre importante, ¿no? De todo esto podemos extraer pues, una historia, ¿no? En cada yacimiento. En este yacimiento en concreto que mencionaba, tenemos una primera etapa de sulfuración intermedia en que encontramos componentes robustas tanto de aguas magmáticas como de aguas meteóricas de circulación profunda, ¿no? Mientras que en las etapas subsiguientes de sulfuración baja encontramos una mayor o una menor proporción de aguas magmáticas o de aguas meteóricas de circulación profunda. Pero fíjense en el detalle, independientemente de los procesos de mineralización, que pueden ser ebullición o enfriamiento conductivo u otros mecanismos, solo en el caso que haya contribuciones magmáticas robustas, en sulfuración baja, llega a haber mineralización metálica, ¿sí? Esto pues se repite en diferentes generaciones a través del tiempo dentro del de la misma mineralización. En todos los casos es lo mismo. Mayor contenido de aguas de circulación profunda implica mineralización estéril o prácticamente estéril, y en caso de existir mineralización metálica encontramos siempre una componente magmática más robusta que la de las aguas cortícolas, ¿no? Bien, esto ha llevado a algunos autores, como por ejemplo estos autores de aquí, Wilkinson y compañía, para el yacimiento gigante que mencionaba, que es Fresnillo, a determinar que efectivamente es imprescindible que estas aguas, estas salmueras densas de origen magmático, lleguen a cruzar pues, esta isoterma de los 400 grados, esta transición frágil dúctil, para poder producir mineralización en el ambiente epitermal, sea a través de ebullición, sea a través de enfriamiento conductivo o de mezcla de fluidos. El mecanismo aquí
no es tan importante. La cuestión es que para haber mineralización metálica en el ambiente epitermal, en sulfuración intermedia en este caso, es imprescindible que estas salmueras estratificadas profundas puedan llegar a cruzar ese umbral, ¿no?, de la isoterma de los 400 grados, ¿no? Y en este caso, pues este artículo, que es muy recomendable, estiman, ¿no?, incluso un volumen, ¿no?, en el orden de kilómetros cúbicos de estas salmueras necesarias para formar, pues, un yacimiento gigante como este de Fresnillo, que tampoco vamos a entrar ahorita en detalles, ¿no? Estas mismas historias las van a encontrar en muy diversos yacimientos, como por ejemplo en este estudio de acá de Rotier y compañía en Cerro de Pasco, ¿no? Es un yacimiento que pues necesariamente les es más familiar. Encontramos más o menos lo mismo. Encontramos que la contribución de estas salmueras estratificadas en los diferentes estadios de mineralización es imprescindible para la generación de mineralización metálica en diferentes contextos, en este caso, pues, vinculado con la existencia de diferentes intrusivos superpuestos, pero siempre con esa componente de fluidos hipersalinos derivados de esa primera ebullición, pero que solo pueden producir mineralización en el ambiente epitermal cuando son diluidos, ¿sí?, y cuando pues, las condiciones estructurales lo permiten, ¿no? Cuando pueden cruzar esa isoterma de los 400 grados, o más bien cuando esa isoterma los cruza a ellos, ¿no? Porque a medida que el sistema se enfría, la isoterma se abate y de repente esos fluidos que estaban ahí almacenados se encuentran por encima de esa isoterma. Entonces, con una nueva situación en que las rocas presentan ya un comportamiento frágil, pueden ser incorporadas esas salmueras a través de estructuras que las llevan al ambiente epitermal. Pero si no fueran diluidas esas salmueras, si no experimentaran esa dilución, esa mezcla en profundidad, uy, ¿qué pasó aquí? A ver. Si no hubieran experimentado esa dilución en profundidad, no hubieran alcanzado una densidad que les permitiera una densidad lo suficientemente baja que les permitiera viajar efectivamente a través de todas estas estructuras dentro del campo de deformación frágil, ¿sí? Es exactamente la misma historia, ¿no? Encontramos exactamente lo mismo. Entonces, de ahí se explica que efectivamente, hay una razón de ser para que esos fluidos cuyas otras características los identificarían como magmáticos, presenten una componente de aguas meteóricas relativamente profundas. Y es que la contribución de las aguas meteóricas profundas es esencial para diluir esas salmueras y permitirles el viaje hacia el sistema, hacia la zona propiamente dicha epitermal. ¿De acuerdo? Eso no sucede con los vapores, porque los vapores pues tienen una densidad extremadamente baja. En el momento en que se produce la primera ebullición por aquí abajo, esos vapores migran con extrema facilidad, ¿no?, hacia el ambiente epitermal. Pero ahí está un poco el detalle entre los epitermales de sulfuración alta y baja. Esos vapores llegan como tales al ambiente de alta sulfuración.
simplemente porque el intrusivo a partir del cual se exsuelven está muy cerca de la superficie. Pero en el caso del ambiente de sulfuración baja, ese intrusivo a partir del cual se exsuelven esos vapores está todavía muy lejos de la superficie. Entonces, lo que acaba sucediendo es, como pasa también en la segunda etapa de los yacimientos de sulfuración alta, que esos vapores se condensan en su camino hacia la superficie. Y de ahí que resulten de ellos fluidos acuosos, líquidos, ¿no? De baja salinidad, ¿sí? Y muy probablemente los fluidos mineralizantes en sulfuración baja realmente derivan de la condensación de vapores de sulfuración alta en profundidad, ¿sí? Entonces, ahí está un poco la paradoja, ¿no? Que los fluidos de sulfuración alta pueden generar yacimientos de sulfuración alta o de sulfuración baja en función de la profundidad del emplazamiento del intrusivo a partir del cual se exsolviera. Bien. Bueno, esto es una forma de retrabajar también los campos de sulfuración. Yo les recomiendo siempre que traten de jugar con este diagrama que pues parece como si tuviera que dar mucho miedo y esas cosas, pero pueden jugar con estas cosas, ¿no? Aquí pueden representar muchísimas cosas. Está todo lo que representaron Einaudi y compañía, además está representada por aquí las líneas de estabilidad del contenido en hierro de esfalerita, lo cual pues, constriñe pues, el viaje de los fluidos, nos constriñe pues, hasta cierto punto qué campo de sulfuración pueden haber encontrado los fluidos en el momento de la precipitación mineral y se puede jugar por aquí, ¿no? Entonces estas de aquí y esta de acá fueron las pautas clásicas que determinaron Einaudi y compañía en sistemas de sulfuración alta, por un lado, y de sulfuración baja, mayoritariamente, por el otro lado. Pero en el caso de los yacimientos de México, pues nos inventamos un poco esta otra pauta, ¿no? Por razones X, ¿no? Y estas de aquí, esta pauta de aquí, y esta otra de aquí, y esta otra de aquí, son las que podemos determinar en un yacimiento concreto, ¿no? De forma que determinamos que dentro de un yacimiento mayoritariamente de sulfuración baja, encontramos fluidos de sulfuración intermedia que evolucionan hacia sulfuración baja en la misma etapa y que en etapas de sulfuración baja encontramos fluidos de sulfuración intermedia que evolucionan hacia sulfuración baja. Todo esto que parece un trabalenguas y que les está seguramente produciendo ahora mismo un derrame cerebral, pues son cosas reales. Son cosas reales. Y hay que, por eso enfatizo siempre que hay que distinguir cuando hablamos de sulfuración de lo que sea, si estamos hablando del yacimiento como global, si estamos hablando de una etapa de mineralización, si estamos hablando de un mineral, si estamos hablando de un fluido o de un fluido a través del tiempo, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿No? Y de todos modos, las características geológicas que determinan si un yacimiento es de sulfuración baja o intermedia o alta son bastante evidentes siempre, ¿no? Lo que pasa es que pues, hay que saber relatar de forma debida de qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de sulfuración alta, intermedia o baja, ¿no? Eso es importante. Y entre las cosas que podemos hacer
con este diagrama también es determinar mecanismos de precipitación, ¿no? Podemos tratar de describir mecanismos de precipitación siempre que seamos capaces de determinar la evolución de los fluidos dentro de un gran pulso de mineralización concreto o dentro de una etapa de mineralización concreta, ¿no? Y los fluidos, naturalmente, pues pueden hacer cosas muy locas, pueden hacer lo que les dé la gana. En este caso de aquí encontramos fluidos que van de sulfuración muy alta a intermedia, aquí fluidos que van de sulfuración baja a intermedia o de intermedia a baja. Aquí encontramos fluidos que hacen cosas así, ¿no? Pegan estos brincos, mientras otros fluidos llevan trayectorias un poco más suaves, ¿no? Siempre dentro de un contexto que nos determinan, por un lado, nuestra secuencia paragenética y por el otro lado, la evolución termobárica y la evolución de la composición de los fluidos, determinado a partir de inclusiones fluidas o determinado a partir de geotermómetros minerales, ¿no? Y tenemos que recordar que en este diagrama siempre podemos determinar los campos de estabilidad de otros minerales que no están en este diagrama, ¿no? Como por ejemplo el caso que les mencionaba antes de la coexistencia entre acantita, huitenbogartita y argentita, ¿no? Por ejemplo, o jalpaíta, perdón, la coexistencia de acantita y jalpaíta con más o menos huitenbogartita, ¿sí? Lo que sea que necesiten representar, que sea representable en función de la cantidad de azufre del medio y de la temperatura, lo pueden representar aquí, ¿sí? Este es otro ejemplo. Este es para un yacimiento de estaño de Bolivia, en que encontramos, pues ya lo ven, trayectorias hasta un poco más curiosillas, ¿no? Pero siempre dentro de un contexto, siempre de un contexto en que tenemos bien determinada nuestra paragénesis mineral, que sabemos muy bien qué minerales coprecipitaron con qué otros minerales, que sabemos cómo evolucionó esa secuencia paragenética y que podemos ubicarla dentro de este contexto con dos variables muy claras, que son la temperatura y la cantidad de azufre en el medio, ¿no? Entonces no tengan miedo de jugar con estas cosas. En fin, como sumario un poco, ya para no aburrirlos demasiado, podemos definir pues los siguientes puntos esenciales. En primer lugar, que las diversas subtipologías de yacimientos epitermales, o sea, los esencialmente sulfuración alta, intermedia y baja, tienen una expresión geológica propia. No lo hemos visto en detalle, pero eso lo pueden ver ustedes en las numerosas revisiones temáticas que existen. Sin embargo, existen numerosos casos de yacimientos con etapas de mineralización, con diferente estado de sulfuración, desde más alta hacia más baja generalmente, que implica pues de alta a intermedia, de intermedia a baja, o de alta a intermedia a baja, o de baja a intermedia, por ejemplo, y diferentes, digamos, grados de preponderancia de un estado de sulfuración u otro. Se ha tratado de explicar las diferencias entre estas subtipologías de yacimientos epitermales mediante campos de estabilidad de los minerales más comunes dentro de ese esquema simple o relativamente simple determinado por la temperatura y la fugacidad de azufre en sistemas magmático-hidrotermales, ¿no? En base siempre a sistemas activos, ¿no? Que son nuestra referencia principal. Y con todo ello, la evolución dentro de cada yacimiento, de cada sistema hidrotermal, se suele
evidenciar que los fluidos mineralizantes transgreden esos límites de estado de sulfuración. Y con todo, eso no nos debe de producir ningún tipo de ruido en la cabeza, porque esos diferentes estados de sulfuración no dejan de estar definidos en base a fronteras arbitrariamente establecidas, ¿sí? La transición pirita-pirrotina, por ejemplo, ¿no? Pero eso no es más que un esquema conceptual que nos sirve para acotar nuestras ideas. Entonces, no nos debe de resultar nada extraño encontrar esas transgresiones. Luego podemos manejar la idea a grandes rasgos. Uy, perdón. Tengo que conectar la computadora, un momento. Finalmente, maneja la idea a grandes rasgos que, a grandes rasgos, que los tres grandes subtipos de epitermales están relacionados, en primer lugar, con una mayor o menor distancia entre el ambiente de deposición y la fuente magmática de los fluidos, pero también en función de qué fluidos estamos hablando, de qué fluidos magmáticos concretos estamos hablando. Y eso es algo importante de precisar, porque en sulfuración alta estaríamos hablando de vapores ácidos magmáticos sin neutralizar, como agente de mineralización principal, ¿no? O como agente de transporte principal de metales, mejor dicho, que en sulfuración intermedia estaríamos hablando de salmueras alcalinas magmáticas como agente de transporte principal de metales, y que en sulfuración baja esa función la tendrían los mismos vapores ácidos magmáticos que encontramos en sulfuración alta, pero condensados y con mayor o menor grado de neutralización por parte de las rocas encajantes. ¿Sí? Eso siempre y cuando se pueda argumentar naturalmente la presencia de fuentes magmáticas en tanto que fluidos mineralizantes, ¿no? Y ello implicaría que la contribución esencial para la existencia de mineralización metálica en depósitos epitermales es la magmática, aun cuando haya contribuciones de fluidos de otros orígenes, la más importante de los cuales, al menos en sulfuración intermedia, es indudablemente la presencia de aguas meteóricas de circulación profunda, que recordemos actúan para diluir, ¿no?, esas salmueras magmáticas, permitir el descenso de su densidad y por lo tanto favorecer su viaje hacia el ambiente epitermal en sí, ¿no? Y ahora sí, eso sería todo. Quedo a la espera, pues, de sus preguntas. Gracias. A ver. Este que es más simple, ¿no? Uh-huh.
Bueno, las pueden diferenciar en muchos casos por una cosa muy simple. Y es que en el ambiente epitermal clásico, digamos, el ambiente epitermal somero, el mecanismo de precipitación mineral mayoritario es la ebullición, ¿no? Y es muy evidente, ¿no? Porque produce brechificaciones, produce la presencia de minerales característicos o con hábitos característicos, como es la presencia de adularia pseudorromboédrica o pseudoacicular, o la presencia de calcita hojosa, o sea, calcita en hábito tabular, así como pues, asociaciones de inclusiones fluidas con diferentes grados de relleno, con mayor o menor proporción volumétrica de vapor dentro de la misma asociación de inclusiones fluidas, ¿no? Son diversos criterios que indican la presencia de ebullición. En el caso de las vetas subepitermales, no encontramos evidencias de ebullición. Son vetas formadas por fluidos con temperaturas relativamente bajas, por eso se llaman subepitermales, porque la temperatura es básicamente la misma que la de los epitermales clásicos, pero al formarse a una profundidad generalmente superior a 1 kilómetro, incluso a 2 kilómetros, no experimentan ebullición. Entonces, es una característica bastante distintiva, es que en estos yacimientos no encontraríamos, o muy difícilmente encontraríamos evidencias de ebullición, ¿no? Pero aún así, siempre es recomendable buscar otras características geológicas que nos indiquen o que como mínimo nos permitan sospechar que la formación de estas vetas es relativamente profunda, ¿no? Sin embargo, insisto, pues la característica más rápidamente más distintiva sería esa, ¿no? La ausencia de evidencias de ebullición en vetas subepitermales. No me fui por agua, o sea. A ver, lo de diferenciar entre magmas oxidados y reducidos ya es un tema de petrogénesis, ¿no? Eso es algo que tienen que determinar mediante estudios de petrogénesis clásicos basados esencialmente en un estudio geoquímico completo de elementos mayores, menores y trazas, ¿no? Eso no es algo que vamos a determinar necesariamente con el estudio de los yacimientos epitermales en sí. Si bien es cierto que son yacimientos con características ligeramente distintas, mineralógicamente hablando, porque pues el producto de un magma oxidado van a ser pues minerales, van a ser asociaciones minerales con una mayor presencia, por ejemplo, de óxidos, ¿no? Típicamente sería hematites o hematita, como quieran llamar, o incluso magnetita, ¿no? En el caso que haya asociaciones minerales en que haya magnetita o hematita, más que pirita, por ejemplo, podemos sospechar que se puede tratar de fluidos, de una precipitación mineral derivada de fluidos que proceden de magmas más oxidados, mientras que los más reducidos van a conllevar la generación de yacimientos con mayor contenido en sulfuros, ¿no? Pero eso no es, digamos, una pauta directa. Lo que tendríamos que hacer es un trabajo de petrogénesis
de petrogénesis ígnea en sí, ¿no? Dentro de las rocas en que se hospedan estos yacimientos, ¿no? Pero pues sí, siempre la paragénesis mineral de estos yacimientos nos da pautitas, ¿no? Nos da ideas de sospechar cosas, ¿no? Sin embargo, pues eso se tiene que corroborar con un estudio petrogenético. Y en cuanto a las diferentes ebulliciones, pues sí, es que la segunda ebullición es una pregunta interesante porque la segunda ebullición la puede experimentar pues cualquier tipo de fluido, independientemente de su origen, ¿no? Decimos segunda ebullición porque la primera, que es la profunda, es la que encontramos en el ámbito netamente magmático. Pero esa supuesta segunda ebullición, o más bien la ebullición en el ambiente epitermal, propiamente dicho, la puede experimentar cualquier tipo de fluido independientemente de su origen. Eso es algo que lo determina exclusivamente la salinidad de ese fluido, el contenido en volátiles de ese fluido y su temperatura y presión, ¿no? Es en función de esas 4 variables que va a experimentar o no ebullición en una posición o en otra, ¿no? Pero sí, efectivamente puede haber una segunda ebullición sin una primera ebullición, ¿no? Siempre y cuando esos fluidos no sean de origen magmático. ¿Con qué mineralogía, perdón? ¿Con hematita? ¿La pirrotina? Pues Pues es como lo que decía antes, lo más probable, en ausencia de óxidos de hierro, lo más probable es que sean derivados de magmas reducidos. Sin embargo, pues no es la única variable que debemos de utilizar como diagnóstico de ello, ¿no? Es lo más probable, pero pues tendríamos que corroborarlo con un estudio petrogenético. Buenas tardes. Eh, bueno, muchas gracias por la presentación. Y yo tengo más que todo una consulta. De pronto, si me puede decir qué tipo de rocas son necesariamente para que se produzca una neutralización del fluido y da de origen a un fluido reducido, que son las que producen. Aléjate un poco el micrófono de la boca porque no te puedo entender bien, ¿no? Suena todo como... ¿Sí puedes? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Ya, listo. Esto ya. La pregunta era, por ejemplo, ¿qué tipo de rocas necesariamente hay alguna clave en eso de saber el tipo de roca para saber que el fluido ha sido neutralizado, dependiendo de las rocas encajantes? Ok. Pues no es ningún tipo de roca concreto, ¿no? Ese papel lo puede ejercer básicamente cualquier tipo de roca, ¿no? Ah, Ya. la mayoría de rocas, pues tú lo sabes, en la corteza continental, la composición global de la corteza continental equivale a la composición de un feldespato potásico, ¿no? Es decir, Sí. se trata siempre de una composición que en promedio va a ser alcalina, que va a tender a neutralizar
los fluidos. Eso en el caso de rocas ígneas siempre lo vamos a tener. Pero de todos modos, aunque tengamos rocas sedimentarias o metamórficas o metasedimentarias, ¿no? Mayoritariamente, va a ser lo mismo, porque va a resultar ser mayoritariamente de la erosión de rocas ígneas, ¿no? Vamos a tener lo mismo, más o menos, ¿no? Sobre todo si son rocas relativamente inmaduras, arcosas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el efecto va a ser más o menos el mismo. También, en el caso de que tengamos rocas calcáreas, secuencias calcáreas, pues con más razón vamos a tener una neutralización, ¿no? No hay más que ver qué sucede pues cuando le echamos un poco de ácido clorhídrico a una caliza, ¿no? Lo que se produce es una reacción, pero esa reacción lo que provoca es una neutralización de ese líquido, ¿no? Y una disolución de la roca, naturalmente, pero la neutralización de ese líquido. Si ese líquido lo inyectamos a través de esas rocas y sigue viajando a través de rocas parecidas, acabará siendo un líquido neutro, por mucho que originalmente haya sido un ácido fuerte, ¿no? Entonces, prácticamente hay una gran mayoría de rocas en la corteza que van a tender a neutralizar un fluido ácido. Nada más que hay rocas que no son reactivas, ¿no? Eso también es cierto. O hay rocas más reactivas que otras, ¿no? Si pasas a través de una filita o, pues peor aún, a través de una cuarcita, pues no hay reacción alguna, ¿no? No se va a neutralizar ese fluido porque no reacciona con nada en esa roca o con muy pocas cosas, ¿no? Eso lo puede ver uno, por ejemplo, en un epitermal, el contraste que hay entre la extensión de la alteración hidrotermal sobre un granito o sobre una roca metasedimentaria. O sea, mientras en un granito el mismo fluido puede generar una aureola de alteración de como mínimo unos cuantos metros, en una roca sedimentaria, pues a lo mejor esa aureola de alteración está restringida a 2 milímetros de la beta, ¿no? Sí hay una cierta reactividad, pero es poca. Aunque globalmente, sobre todo ante periodos de residencia relativamente elevados o lo que es lo mismo prácticamente una distancia grande entre la generación de ese fluido y el ambiente epitermal, siempre el resultado va a ser el mismo, siempre va a terminar con la neutralización en mayor o menor grado de ese fluido, pues independientemente de ese tipo de roca, ¿no? Si tuviéramos 4.000 metros de cuarcitas, tal vez no, pero ¿dónde tenemos 4.000 metros de potencia de cuarcitas, ¿no? Esa sería un poco la cuestión. Ok, muchísimas gracias y muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Gracias. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Juan Carlos Sarmiento. Quisiera hacer un comentario y, digamos, una pregunta, entre comillas, en el término, digamos, de los términos de intermedia sulfidización, ya que es, digamos, es un tema de discusión amplio digamos, y los N-number, por ejemplo, cuando comenzamos a interpretar los fluidos de alta o baja sulfidización, algo que no cuadra en este contexto clásico, digamos, lo consideramos intermedia sulfidización, pero cada vez se está entendiendo académicamente mejor, ¿eh? Está claro que, como usted lo ha mostrado, como este reparto, Polquírica y otros sistemas complejos, los fluidos pues migran de una fase de alta a intermedia, o una migración de una de baja a alta. En otros casos, en Puno nomás se ve muy cerca el proyecto Surichata o San Gabriel, que son sistemas donde tienes esos cambios de los fluidos, de los estados de sulfidización de alta a baja o a intermedia. Yo quisiera hacer un comentario en el término de, digamos, de los sistemas de oro-teleruros. ¿Ya? Digamos, en el caso de Orcopampa, tienes un sistema epitermal asociado a domos
con silicialunita y domos dacíticos, en donde las menas están ligadas a 3 pulsos, por ejemplo, con una fase inicial con mucha baritina, sílice gris, pirita, oro, con algo de energita, y una fase tardía con estas texturas lácteas, con baritina, cuarzo, con calaverita, jersita, y en la parte profunda anhidrita y con una zonación mineralógica un poco diferente. Entonces, son de un comentario y una pregunta, es decir, hay que tener mucho cuidado cuando comenzamos a entender, a tratar de tipificar los sistemas de sulfuración intermedia, que sensu stricto, como depósitos, hay que conocerlos un poco mejor, son ricos en plata, son ricos en hierro, pero o sea, son ricas en esfalerita, que son bajo en fierro, tienen una zonación no muy clásica, pero probablemente como geólogos nos acomodamos, cuando vemos esta neutralización o esa de alta a intermedia, como pasa en sistemas como le digo, Colquijir, Cerro de Pasco, consideramos intermedia sulfurización, está bien, pero a veces en los mismos sistemas de baja sulfuración existen estas zonas poco más ácidas que están gradando a un sistema intermedio. Quisiera que me aclare un poco el concepto de cómo entraría en este gráfico de temperatura y fugacidad de azufre estos sistemas de olotelururos, de sistemas epitermales. Bueno, pues se pudiera intentar de graficar estas cosas aquí de todos modos, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí representado, lo que hemos visto representado en estos diferentes esquemas, es pues un poco la evolución genérica de los fluidos a través del tiempo, pero pues tal vez en una posición un poco estática, ¿no? Que una variable que nos falta representar aquí sería tal vez pues la segmentación espacial que existe en todos estos sistemas, que mientras en una parte profunda podemos tener fluidos más ácidos, en una parte más somera, en que esos fluidos pueden haber experimentado un mayor grado de reacción con las rocas del encajonante, por ejemplo, o un mayor grado de mezcla con aguas meteóricas someras, pues las características termoquímicas de esos fluidos van a variar necesariamente, y mientras que en la parte profunda pudiéramos estar, yo qué sé, ¿qué le gusta? Pues por aquí, ¿no? Como sería en esos sistemas de orotelururos que típicamente son de sulfuración baja, ¿no? Asociados a magmas alcalinos, podríamos estar aquí, pero el mismo fluido en una porción, vamos a poner por aquí el apuntador, mientras que en una posición profunda pudiéramos estar más o menos por aquí, pongamos por caso, o por aquí tal vez, en una parte más somera, pudiéramos estar tranquilamente de lleno dentro del campo de sulfuración intermedio, ¿no? Simplemente, aún asumiendo que pudiéramos tener la misma fugacidad de azufre en esas asociaciones, o en asociación con estas, el simple hecho de que vamos a tener una temperatura más baja nos ubicaría directamente dentro del campo de sulfuración intermedia, ¿no? Es una de esas tantas paradojas, ¿no? Pero para tratar de caracterizar ese tipo de situación, pues tendríamos que tener, para empezar, un control muy bueno dentro de nuestras paragénesis que nos permitan establecer una correlación directa entre las secciones profundas y las secciones someras, no del mismo yacimiento, sino de la misma etapa de mineralización, ¿no? Y eso no siempre es fácil de hacer, ¿no? Eso lo puede hacer muy bien alguien que se haya, digamos, comido todo el logueo de un yacimiento y puede establecer sus correlaciones con sumo detalle, ¿no? Pero de lo contrario es muy difícil de establecer esa situación. Sin embargo, a nivel conceptual es importante tener en cuenta una situación de este tipo,
porque ubicándonos dentro de este mismo diagrama en base a asociaciones relativamente someras que pudiéramos ubicar aquí, por ejemplo, podemos pensar fácilmente que en secciones más profundas, solo con el aumento de temperatura que uno esperaría como normal dentro de dentro de un ambiente con un gradiente geotérmico, pues un poco más intenso que el normal terrestre, nos pudiéramos ubicar muy fácilmente dentro de este campo de aquí y en consecuencia nos pudiéramos ubicar muy fácilmente dentro de un campo de temperatura, fugacidad de azufre propicio para la precipitación de minerales con interés económico. Entonces, es un diagrama de este tipo bien empleado en base a un trabajo concienzudo de logueo, siquiera de logueo. Uno puede utilizar este mismo diagrama para prospectar dentro del mismo yacimiento, para tratar de incluso vaticinar si a mayor profundidad puede haber habido las condiciones adecuadas para la precipitación de asociaciones minerales con interés económico, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es una parte que está obviada en estos diagramas, pero que ciertamente con un trabajo bien hecho, de buen detalle, de correlación espacial entre asociaciones someras y profundas, puede ser incluso una herramienta de prospección importante, ¿no? Espero, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, y hay que complementarlo con mucho estudio de minerografía, inclusión de fluida, isótopos para tratar de tener argumentos, digamos, y vectores más de mayor soporte, para utilizar modelos, para explorar, por ejemplo, este tipo de sistemas, que son un poco no muy clásicos, estos orotelerudos en epitermales. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se puede hacer una pregunta, por favor? Dígame. Doctor Antoni Aturbi, buenas tardes. Le habla Carlos Ríos. He tenido ocasión de escuchar sus otras exposiciones y me alegra reencontrarlo en esta exposición. Mi pregunta sería la siguiente, por favor. En su gráfico que está mostrando, hay una zona de alta temperatura y de baja fugacidad, que es la parte más profunda del magma. Y el otro argumento es el siguiente. Voy a hacer varios ejemplos así rápido, ¿no? En Yanacocha hay una zona que se llama Cúferga. También hay otra zona que le llaman Yanacocha Verde y que también está asociado a un intrusivo, digamos más o menos a 300 metros de profundidad de acuerdo a las perforaciones. En Quicay es otro epitermal y también un pórfido a la vez, y que tiene más o menos perforado 1 kilómetro. En Tantahuatay también hay otras zonas asociadas a intrusivos y que revelan una transición entre el epitermal en general al sistema porfirítico. Sí, dado cuenta que esto en la realidad se da, ¿no? Se da así en la práctica, y también hay estudios relacionados en Chile, en Filipinas, con yacimientos muy conspicuos, ¿no? Maricunga y el otro, no me acuerdo, en Filipinas, que es también muy conocido. Se podría tener un modelo o una caracterización de esta transición a través de tal vez de estos gráficos que usted muy bien lo puede definir, ¿no? El proceso de sulfuración o en este caso del origen de los fluidos mineralizantes.
Sí, ¿Se sí, podría llevar a este tema? sí, por supuesto. Es justo ay, ahora se me murió esta cosa. Revívalo, doctor, por favor. No, no, voy a moverlo a una de las primeras diapositivas, que es esta. A ver, esta, ¿no? Esta. Digamos el diagrama original, ¿no? Ujú. Si vemos aquí con detalle, bueno, no hay muchos nombres de localidades, pero justamente este tipo de tendencias, ¿no? Está la pauta magmática hidrotermal dentro de los pórfidos y después la que le llaman, ¿no? La looping path, ¿no? Esta pauta desde los pórfidos hasta las vetas zonadas de metales básicos, ¿no? Todo esto está determinado justamente en sistemas mineralizados con esas características, ¿no? Con esas características en que se aprecian, en que se puede apreciar como en Yanacocha, esa transición entre el pórfido y el epitermal de alta sulfuración, ¿no? Y esta trayectoria es clásica, ¿no? Ya es clasiquísima entre el pórfido y el epitermal de alta sulfuración, ¿no? Aquí tenemos el clásico de alta sulfuración de oro-cobre, pero los epitermales de alta sulfuración, sobre todo si están conectados con un sistema de pórfido, presentan una evolución de este tipo, ¿no? Dentro, que parten en realidad de sulfuración baja, atraviesan sulfuración intermedia, entran a sulfuración alta y luego regresan a sulfuración intermedia e incluso a sulfuración baja. Recordemos que en sí, la segunda etapa, la etapa de mineralización en los sistemas de sulfuración alta, está vinculada realmente a fluidos de sulfuración alta a intermedia, ¿no? Entonces, siempre encontramos esa retransgresión, por así decirlo, en el campo de sulfuración. Pero ciertamente, en esos casos que usted menciona, de Yanacocha, de Maricunga, del sistema de yacimientos de Lepanto, Far Southeast y Victoria en Filipinas, tenemos exactamente lo mismo, tenemos exactamente este tipo de evolución desde el pórfido hacia la primera etapa del epitermal de alta sulfuración, que es la etapa de alteración, y la segunda, que es la de mineralización, que puede quedarse en sulfuración alta o puede entrar netamente en sulfuración intermedia, que es cuando clásicamente presenta altos contenidos en metales básicos y en plata, ¿no? Digo, eso es algo que ya está más o menos conocido y en esos casos es que se basa este esquema. Lo que pasa es que, como hemos visto después también, cada sistema mineralizado es un mundo distinto y pueden presentarse pautas dentro del campo de sulfuración muy diversas, ¿no? Incluso pueden ser pautas muy diferentes de una estructura mineralizada a la estructura mineralizada vecina, ¿no? Cada cual puede presentar su propio comportamiento, ¿no? Y con esos comportamientos diferentes, pues se generan mineralizaciones diferentes. De hecho, esa situación en que tenemos una estabilidad mineral diferente, pues ya nos dice que hay una mineralización diferente. De todos modos, la cuestión es, nosotros al menos, tratar de determinar por qué existen esas diferencias y pues eventualmente cómo utilizar esas diferencias pues para encontrar recursos distintos, ¿no? Porque esas diferencias están necesariamente vinculadas a una evolución diferente, a unos procesos diferentes, incluso de una estructura a la estructura vecina, ¿no? Por eso es divertido también esto.
En fin, ustedes me dirán si hay más preguntas. No sé qué piensen hacer, son casi las 6, pero en cualquier caso, yo los llevaría de nuevo aquí al principio. Aquí abajo está mi correo electrónico. Las preguntas que no haya tiempo de hacer ahora, o si quieren hacer pues algún tipo de consulta con un poco más de calma, pues pueden sentirse con libertad de comunicarse conmigo a mi correo electrónico. Sí, sí. Eventualmente sí. Lo que sucede en un ambiente de aguas calentadas por vapor es que rara vez hay concentraciones metálicas, no por la falta de mecanismos que puedan permitir la precipitación de metales, que son igualmente factibles, sea por mezcla o por enfriamiento conductivo. El problema es que los vapores que lleguen a ese ambiente son vapores derivados de segunda ebullición, y ello conlleva que el fluido original, el fluido pre-ebullición, ya descargó los metales en el lugar donde se produjo la ebullición. Entonces esos vapores llegan a ese ambiente ya con un contenido metálico muy bajo. Lo que podemos encontrar, si acaso en esos ambientes, son concentraciones en metales relativamente volátiles, como son mercurio, arsénico y antimonio, que por eso es que se utilizan en prospección geoquímica para evaluar la posible mineralización a mayor profundidad, ¿no? Pero si eventualmente llegara, por esas cosas de la vida y de la geología, algún fluido con una cantidad importante de metales en solución, de metales disueltos en su seno, a ese ambiente, pues naturalmente, ni siquiera hay que entrar en cuestiones como el papel del CO2 en todo ello, sino que simplemente por el enfriamiento conductivo inducido por la mezcla de fluidos o por el contraste térmico entre las aguas freáticas y los vapores ascendentes, con eso bastaría en muchos casos, para desestabilizar esos compuestos y generar la precipitación de minerales metálicos. Pero eso es muy raro. Es realmente muy raro que eso suceda, ¿no? Pues depende de cómo sea la estructura a partir de la que puede circular los fluidos. Si lo que tenemos es una falla o una fractura, pues no veríamos grandes diferencias, creo yo. No sé, no entiendo muy bien el sentido de la pregunta, ¿no? Y en el caso que no hubiera fracturas o una fractura muy formal, que hubiera nada más una pequeña brechificación que permitiera el flujo de fluidos, pues
Eso dependería de las diferencias de porosidad entre las dos rocas, ¿no? De modo que sería más fácil, naturalmente, que los fluidos atravesaran la roca más porosa de forma preferencial e inclusive llegaran a conformar una mineralización estratoligada, ¿no? Más que una mineralización, a favor de una fractura. Puede suceder, incluso eso lo hemos visto incluso en epitermales que se emplazan en secuencias carbonatadas, ¿no? Que en muchos casos, para el emplazamiento, para la precipitación mineral, llegan a aprovechar la existencia de dolomitizaciones previas, ¿no? De dolomitizaciones que no tienen nada que ver con el proceso epitermal en sí, ¿no? Pueden ser dolomitizaciones diagenéticas, perfectamente, ¿no? ¿Por qué las dolomitizaciones? Porque si recuerdan ustedes, el volumen molar de la dolomita es mucho menor que el de la calcita. Eso quiere decir que si se produce un reemplazamiento de calcita por parte de dolomita, ello implica una reducción de volumen, a menos de que se produzca un aporte de material extra, y esa reducción de volumen se traduce en un aumento de la porosidad, ¿no? O sea, no necesariamente es preciso que exista una fractura o una brechificación. Basta con que haya una alta porosidad y que ésta esté interconectada de algún modo, ¿no? Entonces, entre tobas y lavas, pues yo les diría, depende del contraste de porosidad que haya entre unas u otras, ¿no? Pueden o no unas ejercer un control preferencial sobre las otras, ¿no? No sé si por ahí la pregunta, ¿no? Claro que sí, pues cuando gusten, digo, si, si todavía permanecen vivos, ¿no? No les ha ocurrido demasiado esta presentación, pues cuando gusten, aquí estamos, ¿no? Total, todavía no están encerrados en casa, no vamos a ir a ningún lado, entonces nada me cuesta, y para mí es un gusto poder, platicar con ustedes un rato, y bueno, y si no se aburren, pues mejor que mejor, ¿no? Yo les agradezco a ustedes, con mucho gusto los fastidio con estas pláticas, siempre que quieran. Muchas gracias a todos. Cuídense. Gracias.